Amigos de Impacto Venezuela, feliz domingo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este cara a cara que hoy se complace en recibir al diputado de la Asamblea Nacional y además miembro de la Dirección Nacional del Partido Voluntad Popular, Rafael Veloz, con quien vamos a conversar de varios temas, pero principalmente la consulta popular. Diputado, un placer para mí saludarlo. Le agradezco además que en este tiempo de lluvia nos esté acompañando. Bienvenido. No, gracias, Steffi. Feliz domingo. Feliz domingo para usted. Bueno, diputado, comenzar por el tema de la consulta popular. A veces uno se tropieza con personas que le dicen, no sé si participar o no, porque siento que va a pasar lo mismo que pasó con aquella consulta que se hizo el 16 de julio. ¿Cuál es la diferencia con esta? Porque además tiene dos preguntas muy importantes. Una es si la gente rechaza estas elecciones que han sido tan criticadas, que no son calificadas como elecciones por la oposición, pero también la otra pregunta es si apoya los mecanismos de presión nacional e internacional que está proponiendo pues Juan Guaidó. Adelante. Bueno, muy buenos días. Ciertamente, cuando haya posibilidad de hacer consultas y conversar con la gente, es bueno. La familia conversa todos los días, los amigos conversan todos los días, y en un país donde hay un déficit o quiebre de la democracia, es necesario consultar a las personas. En aquella oportunidad, el fin era la construcción del gobierno nacional, de unidad nacional, potenciar a la Asamblea Nacional, y eso se logró parcialmente. No hubo cese de la usurpación, pero hubo proceso para ir al cese de la usurpación, porque en casi 60 países hay un desconocimiento de Nicolás Maduro, un reconocimiento de la Asamblea Nacional. Él, de manera valiente, el diputado Juan Guaidó, hoy presidente encargado, se juramentó el 23 de enero del 2019 y hay un presidente, y ese presidente es reconocido. No solo es reconocido, sino que desconocido el otro, y la Asamblea Nacional, que es el depositario de la soberanía, hizo que empujáramos para que la gente entonces nos acompañara. Ahora, las presiones que se realizan a lo largo del mundo se van a destapar en la consulta convocada en un lapso, en un caso inédito. No existe en la historia político-social latinoamericana lo que es el voto anticipado. Existen votos anticipados en otros países, más que todo por correo, pero en Latinoamérica ese es una novedad que nosotros vamos a transitar adecuadamente. Ahora, una de las preguntas va dirigida a la presión internacional. Sí, va dirigido a eso, pero es que no está comenzando. Es que la presión internacional sigue su rumbo, porque un régimen como el cual se ha demostrado que tiene vínculos con el terrorismo, que tiene vínculos con el tráfico y la corrupción internacional, ha tenido unas decisiones importantes. Y recuerde que como estaban unos ruidos en La Haya, en la Corte Penal Internacional, se envía el fiscal usurpador dictado por una usurpación que es la Asamblea Nacional Constituyente, y ahí le dice, párese ahí un momentico, aquí hay un documento importante que es el informe de Naciones Unidas, que es la verificación de unos hechos anunciados en un informe anterior. El informe anterior fue genérico, después vino esta comisión y verificó. ¿Cómo se verifica? Con los testigos, con las víctimas, de tal forma que nosotros hemos avanzado. Esto es una consulta que es constitucional. Tenemos el tema del voto anticipado. ¿Y qué significa el voto anticipado? Que la tecnología de información y las comunicaciones, y que ha tenido un inmenso avance con el virus chino, hace que la distancia no sea obstáculo para la suspensión de las actividades. Naciones Unidas y los principales organismos mundiales y nacionales han avanzado en ese sentido. Entonces vamos a tener 4 días de manera intensa para la consulta anticipada por medio de unos itinerantes. Los itinerantes son aquellas personas voluntarias que tienen un teléfono inteligente, que se agrupan y se registran en un programa para que una vez él vote, su familia vote, su circuito, si es educador, si es profesional, si es vecino, vote, y después va a ir de casa en casa, de escalera en escalera, de edificio en edificio, haciendo el registro necesario. Ahora, ¿cómo hacemos para que no haya doble voto? Bueno, está la tecnología de información y comunicaciones. ¿Cómo hacer que haya una garantía de que eso tenga confiabilidad? Bueno, aquí están los bancos en todo el mundo
hay un mecanismo que las teclas o los claves hacen de que haya conexión entre la identidad y lo que se está moviendo en el banco. El único día de consulta presencial va a ser el 12 de diciembre. Es correcto. ¿Cómo va a ser esa dinámica? Entonces es dividido en 3 fases. La primera fase es un equipo que ordenó la Asamblea Nacional, un observatorio que es para la revisión del fraude, que es el 5 y 6. Ahí se van a registrar entonces. De manera insólita, ayer anunció Nicolás Maduro que iba a quitar los puntos rojos. Es claro, él tiene que quitar los puntos rojos porque ya de manera anticipada el mundo le ha dicho que no va a reconocer ese proceso parlamentario. Pero mira, así él rece el credo y la Ave María en latín, los países y el mundo no va a reconocer un proceso como este. Pero bueno, el 5 y 6 vamos a hacer el registro, que ya comenzó el registro. Después viene 7, 8, 9 y 10. 4 días donde se va a realizar el voto anticipado digital por medio de un programa que está suficientemente soportado. Y después tenemos 2 días finales. El día 11 van a construirse los lugares donde 3.500 lugares aproximadamente físicos, la gente va a ir a expresarse. Es una manifestación de voluntad. Cuando la persona va y vota de manera digital, le dan un número. Con ese número lo anota y ese número lo va a llevar, lo va a entregar en ese lugar físico. Si la persona no pudo votar de manera digital, entonces podrá votar de manera presencial. El día 12, entonces, es el día de la expresión de movilización, no solo en Venezuela y el mundo. Y lo inédito que tiene esta consulta, y lo bueno que tiene esta consulta, que no tenía la consulta anterior, es que los venezolanos, estamos hablando de más de 5 millones de venezolanos, es el estado más grande de todo nuestro país. Las constituciones latinoamericanas producen reformas constitucionales, como es el caso de Ecuador, Perú, para darle un curul parlamentario a sus nacionales que están en el exterior. Esa reforma va en nuestro país. Pero bueno, esos venezolanos van entonces a poder expresarse por primera vez en décadas, además los venezolanos que tenemos en nuestro país. Diputado, ¿qué decirle al ciudadano que tiene expectativa, más allá de las críticas que hay del proceso electoral que está planteando Nicolás Maduro, que es un adefesio jurídico, que no tiene condiciones y creo que es básicamente un juego ya ganado anticipado por el sector rojo del país? Y la gente, evidentemente el país no se va a acabar el 7 de diciembre, pero ¿qué decirle a la gente de esa imagen que ya uno se plantea de ver una asamblea básicamente roja el próximo 5 de enero? Sí, algunos pueden pensar, y Nicolás Maduro pretende crear un espejismo en el cual para la oposición democrática el día 6 termina su vida, termina los curules y empieza entonces un medio de hegemonía, pero absolutamente total. Recordemos que estos sistemas autocráticos no pueden avanzar si tiene un poder público independiente, y lo demostró con esta Asamblea Nacional, ¿no? El mundo de manera anticipada ya dijo que no reconocía esto. Es lo que nosotros los abogados decimos, se invierte la carga de la prueba. Cuando una persona denuncia algo, tú tienes que demostrar que esa denuncia tenga veracidad. Cuando no tengamos que demostrar nada nosotros, no tenemos carga de la prueba. Ahora la carga de la prueba la tiene Nicolás Maduro. Los venezolanos no nos podemos quedar sentados en nuestras casas el día 6, 7 y 12. No podemos quedar sentados. Eso no va a estar reconocido. Pero no contentos con eso, la Asamblea Nacional entonces y la sociedad civil acordó este procedimiento. ¿Qué significa este procedimiento? Además de un rechazo al fraude y al simulacro de esta elección parlamentaria, es decirle que necesitamos algo por demás sencillo, que lo llevaron los bolivianos. Es un proceso electoral limpio, con los estándares internacionales presidencial y parlamentario. Pero al mismo tiempo tiene un elemento muy importante que también es inédito, que es que hace 20 años Kofi Annan, como secretario general de las Naciones Unidas, acuerda un dispositivo universal. Recordemos que las Naciones Unidas se crea con la finalidad de la paz en el mundo. Después de la muerte de 70 millones de personas, ellos construyen para que en el mundo no haya otra vez guerra.
Y lo que estamos nosotros viviendo en nuestro país realmente es una guerra contra el ciudadano. Ahí, ¿qué es lo que decide el mundo? ¿Y qué es lo que acuerda el mundo? Que los organismos internacionales están obligados a asistir con ayuda humanitaria, a asistir con una serie de mecanismos a aquellos países donde el pueblo los elementos básicos de alimentación, servicios públicos, no los tiene, que es el caso de Venezuela. Es lo que se llama un Estado fallido. En los años 90, después de la caída de la Cortina de Hierro en 1989, 20 países se incorporaron a Naciones Unidas y se creó entonces lo que es el Estado fallido. Venezuela es un Estado fallido. La Asamblea Nacional va a declarar, sistematizar con elemento probatorio lo que es el Estado fallido. Si existe un Estado fallido en el cual Nicolás Maduro no tiene garantía para que los sectores vulnerables, los niños, los jubilados, las personas mayores no tengan alimentación, evidentemente que se ejerce la presión internacional. ¿Y qué es la presión internacional? Es la presión diplomática, es la que está haciendo la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas. Alguien por ahí se puede preguntar, pero bueno, es que existen unos países que tienen la potestad, que es China y Rusia, para parar entonces el proceso en Naciones Unidas. Y la responsabilidad por proteger es un principio, no es un mecanismo. La aplicación del principio significa que cualquier sistema de integración, Organización de Estados Americanos, Parlasur, cualquier sistema de integración ejerce la presión adecuada. Esto significa que los venezolanos que están en el exterior y los venezolanos que estamos en Venezuela vamos a expresarnos, primero, para rechazar el fraude, segundo, para convocar elecciones presidenciales y parlamentarias, y en tercer lugar, para dar un golpe o dar un grito al mundo, sobre todo a las mesas donde están los representantes de aquellos países que necesitamos nosotros que nos apoye. Y te doy un ejemplo y con esto concluyo esta idea, ¿no? La Organización de Estados Americanos se reunió hace 2 semanas atrás, 2 o 3 semanas atrás, rechazando todo este simulacro, ¿no? Hay 9 países que se abstuvieron. Esos 9 países no quiere decir que sus pueblos no estén de acuerdo con la lucha de los venezolanos, pero ante esos 9 países, los venezolanos de Venezuela y fuera de Venezuela, vamos a pedir, vamos a implorar que los organismos internacionales nos sigan apoyando para que nosotros podamos abrir las puertas a la democracia. Diputado, tenemos que ir despidiendo, pero ¿cuál es su percepción? Porque muchos venezolanos también creen que luego de este proceso electoral que se va a llevar a cabo el 6 de diciembre y esta consulta popular que está proponiendo el diputado y presidente encargado Juan Guaidó, el interinato pareciera que se va a diluir. ¿Eso es realmente así? ¿Va a tener Juan Guaidó algún tipo de competencia luego el 5 de enero como presidente encargado, teniendo en contra ya básicamente todos los poderes, tribunal, CNE, fiscalía, porque es más que evidente que Tarek William Saab pues también es un instrumento del régimen de Nicolás Maduro, más la Asamblea Nacional, que ahora era de oposición y tenía quizás un muro, pero ahora va a ser completamente chavista, porque esta oposición es una oposición completamente acomodaticia al régimen? Sí, el mundo y los venezolanos ya han determinado de manera anticipada que un proceso, una elección como estos términos no es una elección, es un fraude, y en consecuencia debemos nosotros revisar en la Asamblea Nacional, porque nosotros no lo hemos discutido adecuadamente, si se mantiene o no se mantiene. Lo que sí es constitucional, que el 233 establece que cuando hay un abandono de cargo del presidente de la República, cosa que ya se declaró, el presidente de la Asamblea Nacional, su parágrafo 2 establece que deberá asumir con carácter de encargaduría la conducción de la presidencia de la República con la única finalidad, no de poner puente, no es de dar financiamientos agroalimentarios, la única finalidad es establecer las instituciones para un proceso electoral. Y el Estatuto de la Transición, que es el que nos está normando en esta transición, establece que la Asamblea Nacional está obligada a que se mantenga hasta que se restablezca la institucionalidad. ¿Qué es lo que quiere afectar a Nicolás Maduro? La esperanza del pueblo venezolano. Lo que nosotros tenemos que fortalecer es la esperanza. Y así como muchos países pasaron por este holocausto, Venezuela ha pasado por un sufrimiento
que pareciera que está por encima de lo que las capacidades tenemos. Dios no nos va a dar, no nos va a poner un sufrimiento que no podamos sostener los venezolanos. Ánimo, y así como la cortina de hierro cayó sin un tiro en 1989, porque los procesos autocráticos como este, el comunista, se comen a sus propios hijos, se autodestruyen. Rusia se autodestruyó en 1989. Este proceso está en la fase final de destrucción. Ánimo venezolano, ánimo del mundo, que nosotros vamos a restablecer a nuestro país. Diputado, le agradezco mucho su presencia en este cara a cara. Estábamos conversando con el diputado Rafael Veloz, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Dirección Nacional del Partido Voluntad Popular, quien estaba dando un poco más de detalle también de la consulta popular, que recuerden va a tener varios días a partir del 5 de diciembre y hasta el próximo 12. Nos vamos, gracias por la compañía. Mis redes sociales @Stenning en Twitter y en Instagram, las de la casa @ImpactoBE. Y bueno, recuerden seguir nuestro canal de YouTube y por supuesto suscribirse para que reciba todas nuestras notificaciones. Nos vemos el próximo domingo.